El, el tema que hoy veremos es la clasificación de triángulos. Para clasificar los triángulos existen dos formas. Una es basándose en los lados iguales que tenga el triángulo. Aquí podemos encontrar el triángulo escaleno, el isósceles y el equilátero. O por otro lado está por la medida de sus lados, que tenemos el agudo, el rectángulo y el obtuso. Aquí el escaleno es un triángulo que sus lados tienen diferentes medidas. Por ejemplo, en la imagen podemos ver que en un lado tiene 2, otro tiene 4 y el de abajo tiene 5. Aquí un ejemplo que podemos ver en la vida cotidiana, por así decirlo, es la escuadra, ya que pues específicamente fue prácticamente uno de sus usos por lo que fue hecha. Luego pasamos al isósceles. Este triángulo tiene dos lados iguales y uno diferente. Igual en la imagen, dos miden 3 centímetros y uno mide 2. Aquí el ejemplo en la vida cotidiana es un gancho de ropa, aunque podremos encontrar varios, pero pues por un ejemplo claro es el gancho de ropa. Otro, el equilátero, aquí es donde tiene sus tres lados iguales. Aquí, por ejemplo, en la imagen ahora no vemos cuánto mide, ya que por así decirlo, cualquier medida, como es triángulo equilátero, todos van a medir lo mismo, así que prácticamente no es necesario que pongamos la medida, sino simplemente poner una literal. Aquí los ejemplos, pues ahora aquí sí son la mayoría, por así decirlo, ya que se usan en construcciones, en pinturas. Por ejemplo, aquí en señalamientos podemos ver señalamientos de velocidad de tránsito. Luego, por la medida de sus ángulos, aquí ya es un poco más complicado, ya que tenemos que medir, por así decirlo, los ángulos interiores, ya que en el otro caso podríamos, se notaba a simple vista, por así decirlo, podemos clasificarlo a simple vista, ya que es muy notorio su diferencia, pero aquí sí tenemos que medir. Primero tenemos el triángulo agudo, o de otra forma, el triángulo acutángulo. Aquí es donde sus ángulos interiores son agudos, que miden menos de 90 grados. Por ahí, aquí un ejemplo, ya que tenemos que aclarar que un triángulo puede ser tanto equilátero como agudo, o puede ser isósceles y agudo. Eso, o sea que puede ser de las dos clasificaciones, no se restringe solamente a una, y aquí ya es donde hay variaciones. Por ejemplo, aquí en un triángulo equilátero, todos sus ángulos interiores miden 60 grados, por lo que también es un triángulo agudo. O aquí tenemos un triángulo escaleno, que sus lados son diferentes, pero los ángulos coinciden con la característica de un triángulo agudo. Luego tenemos el triángulo rectángulo. Aquí este es uno de los más sencillos de identificar, ya que siempre va a formar un ángulo recto. Ya sabemos que el ángulo recto mide 90 grados y las otras dos medidas son diferentes. Aquí un punto a aclarar es que siempre tenemos que considerar que los ángulos, bueno, la suma de los ángulos interiores de un triángulo siempre va a dar 180. Eso significa, por ejemplo, aquí en la imagen, si ya tenemos un triángulo de 90 grados, un ángulo, perdón, de 90 grados, los otros dos, la suma de los otros dos no tiene que pasar de 90 grados. Aquí aquí un ejemplo es pues prácticamente como lo vemos, una rampa, o podría ser una banqueta, o una entrada para coche. Son muchos los ejemplos de este tipo de triángulo. Aquí también un dato interesante, podemos decir que su nombre viene de que teníamos un triángulo y luego lo partimos por su diagonal y se forma un triángulo. Por eso se llama triángulo rectángulo, ya que es la mitad de un rectángulo. Por último tenemos el ángulo obtuso. Este es
este es un triángulo en donde uno de sus ángulos mide más de 90 grados. Por ejemplo, aquí podemos ver que el más grande mide 135, el otro mide 15 y el otro mide 30. Aquí en los triángulos, por ejemplo, en el caso anterior, podíamos tener por así decirlo, dos ángulos de igual medida, pero por ejemplo aquí casi es prácticamente imposible que midan lo mismo, ya que pues recordemos que la medida de los ángulos interiores debe de ir 180 grados y por lo general siempre son diferentes las medidas de los ángulos. Aquí un dato interesante, por así decirlo, un ejemplo, aquí tenemos el un puente de Sevilla que cruza el río Guadalquivir y fue construido en 1982, ya que vemos que aquí los triángulos sí se usan para prácticamente la mayoría de las cosas, si no